Necesito estar lo más cerca que pueda de ti y fundirme con tu espíritu divino. Lo último que te faltaba, acá estamos de vuelta. Acá estamos iniciando un nuevo programa de Lo último que te faltaba. Si lo estás viendo en vivo, si estás viendo la primera versión, la versión en estreno, son las 8 de la noche aproximadamente de un domingo. Y en realidad no estamos en un domingo hoy, sino que estamos un día cualquiera grabando con 3 invitados nuevos esto que hemos llamado Lo último que te faltaba, que es básicamente una gran pregunta para hacer el último día de la semana. Y es una gran pregunta para hacer de qué está hecha la comunicación en Tras la Sierra, de qué está hecha la agenda periodística en Tras la Sierra y de qué están hechos los temas de los que hablamos en esta parte del mundo, ¿no? Por una cuestión de coyuntura, más que nunca en estos últimos días se ha dado una gran brecha, zanja, decía para no decir grieta, que usan mucho, una gran zanja a propósito de unas calles que se están ampliando y mejorando en la zona en el faldeo de la Sierra, básicamente para los que no son de Tras la Sierra, entre Los Hornillos, San Javier, Villa de las Rosas. Y ha marcado una serie de discursos entre ellos, nosotros venidos, idos, estando por acá, algunos van, vienen, muy fuerte, que tiende a ser como muy violenta en algunos momentos. Y creo que esa discusión es una discusión que se está dando. En los últimos 2 programas ustedes casi escucharon a todos los invitados que vinieron a contar esto de se está pariendo una identidad o están haciendo una forma de identidad que es distinta a la que fue hasta hace poco y es distinta a la que hay hoy. Por lo menos ese es el discurso, eso es lo que vamos a seguirnos preguntando en este programa y para eso muy agradecidos con Aurelia Ramallo. Bienvenida. Gracias. Mingo Castillo, del multimedio Sendo, pero también un trabajador de la prensa y de la comunicación desde 1000 años atrás. Y a Antonio Eligorria. Gracias. La primera Tony. cara de la radio en donde fue líder en su momento, porque él dijo arranco arriba y FM líder fue. Y fue la primera vez que yo entré a un lugar en donde había 2 loquitos ahí comiendo una pizza y hablando, en donde ahora es la Biblioteca Popular, por ahí, ¿no? Fue la primera vez que abriste una radio acá en Las Rosas. Fue una propiedad que la casa de mis padres. Buenas tardes, o buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, cuando quieras. No, es un edificio que estaba en la casa de mis padres. Bueno, soñamos un grupo de personas en tener un medio de comunicación en Villa de las Rosas y ahí fuimos. ¿Cuándo fue eso? Vinimos un 8 de noviembre, o sea, ya iniciamos un 8 de noviembre del 93. Del 93, sí. ¿Venías de trabajar en algo vinculado a la comunicación? Sí, venía. Mi pasión era lo que hoy llaman DJ. Yo era DJ que en un momento, por razón de trabajo, del matrimonio, los hijos, me llevó a tener otra relación en el trabajo. Y vino un gran amigo mío, que éramos transportistas los dos, que se llama Jorge Marcesi, que él había tomado una representación publicitaria de un medio en Villa Sarmiento. Y yo tenía un negocio comercial dedicado a la fruta y la verdura, verdurería. Entonces yo le di mi sponsor, o sea, mi publicidad. Y después cambió él, porque en un momento de esos cambiaron a otros, con otros muchachos, son muy conocidos, tanto Carlos Barrio Nuevo Jr. como Luis Achalay, que le conocen en la parte folclórica, ponen la segunda FM popular de Villa Dolores, que se llamaba FM Sarmiento, en el 101.1. Bueno, ahí nacieron, ese fue creo yo, un poco de historia. Nacieron todos los que de alguna manera no estaban en Champaquí. Que era la M. Claro. Y de ahí, paralelamente, en los meses, un comerciante con algunos otros muchachos que ya habían trabajado en una FM que estaba en San Pedro, que le pertenecía a los muchachos de la Radio Espacial, que no tuvo mucho eco. Entre ellos estaba José Santellán, estaba Freddy Sosa, y los demás estaban en la Coronel Olmedo, que era del famoso Patón Sánchez, y como también el Barrio Nuevo. La radio de Barrio Nuevo y el Patón se adueñó, qué sé yo, cómo era la cosa, así se disputaban. Y bueno, de ahí salieron varios. Muchos terminaron en la radio del hijo, al cual de ahí nace, por ejemplo, el famoso Peitufo Domínguez, que es el dueño de la radio que está en Villa,
la radio explosiva. De ahí también nacen lo que alguna vez fue la FM 2000, como, bueno, por ahí en la memoria me está fallando, que venía otros chicos, otro grupo, entre ellos ya se estaban formando una radio donde, por ejemplo, en aquel tiempo la radio cooperativa, que fue la primera FM en sí que hubo en todo el valle, que estaba, en ese momento estaba Arián de Felipe y otros muchachos más que estaban, van y convergen todo en esa radio que era con potencia, un estudio bien ubicado y con un plantel importante. Bueno, Mingo me puede ayudar en eso, cuando estaba allí en la conducción de la mañana del Alberto Panela, estaba de movilero en aquel tiempo Carlos Ochoa, o sea, había un movimiento de... Y nosotros estábamos acá en La Rosa. Y ustedes ya estaban en Las estábamos en Rosas. Las Rosas Con la distancia eran otras, ¿no? Haciendo contrapunto. Y que era todo diferente porque las caídas de las radios en FM son rápidas. Claro. En aquel tiempo eran, o sea, me gustaba y me iba y me armaba mi propio radio. Así pasó, por ejemplo, rápidamente, después Mingo lo puede aguantar. Desde la radio Sarmiento nació parte de lo que fue el equipo de La Tiempo, porque salió también de La Líder. Que La Líder en la radio que estaban, los muchachos donde estaba el Freddy Sosa, varios de los muchachos jóvenes, bueno, que después fueron armándose, cuando se cerró esa radio, la traje yo a La Rosa, ellos armaron la FM Tiempo, y de ahí se fueron un montón, Julio López para otro lado. Y bueno, hoy siempre digo, ¿no?, que los hacedores de las FM siguen cambiando de banda, pero bueno, pero todavía Sí. están, a los que se han desaparecido, como los que ya nombré algunos. Ahí en un ratito contaste 30 años, básicamente, Sí. de esto. Hay como un mapa de medios que no es nuevo, ¿no? En Tras la Sierra. Sí, bueno, antes que nada, te felicito a vos, Rubén. Gracias por la invitación. A los chicos. Sí. Nunca he venido a una... Me han sorprendido porque es un equipo de producción de la pucha madre, che. Sí, somos lo mejor Así que hay en Tras la Sierra. Bueno, en el felicitaciones porque no es fácil hacer esto. Y con Tony seguramente, a mí me tocó trabajar con grupos de gente, con muchos, y a veces solo. La mayoría de las veces en la soledad. Y para hacer gráfica, para hacer audiovisual o para a veces hacer algo de radio, y es difícil, ¿no? Porque esto se hace a pulmón. Y bueno, yo recordaba acá, una parte de la historia me la he perdido porque yo me incorporo en el año 2094 en Radio Vida. Cuando recién estaba saliendo, Radio Vida era la radio parroquial de Villa Dolores, funcionaba en Zenobio Soto 49, al fondo de Cárita, y bueno, ahí comenzó, y me acuerdo que en aquellas épocas, década del 90, la comunicación en Villa Dolores y en Tras la Sierra era muy distinta. Creo que era más fácil, ¿no? Porque vos tenías una AM que era la líder indiscutible, y después tenías las otras FM, todas tenían su audiencia, pero era más fácil de llegar. Era más fácil de juntarse, comerse un asado, coordinar una conferencia de prensa. Tenías el diario Democracia, El Diario Democracia, era claro. el que marcaba la agenda periodística. Radio Champaquí también, porque tenía ahí su plantel periodístico bien al estilo AM, que también marcaba agenda. Pero después, la FM me parece más, Tony, que estaban más dedicadas al otro espacio que se les escapaba a esa parte, que era quizás la movida Más artística, la gente. Bueno, lo mismo que claro. pasó en todos lados, ¿no? Cuando Claro. surge la FM, que pasaba música, que Claro, la música claro. no era tan de fácil acceso como es ahora. Claro. Hoy estamos en un caos comunicativo. Yo me pongo en la piel y en el zapato de un anunciante que quiere llegar a todos y ya no sirve sacame un texto. Tenés que estudiarlo, tenés que pensar a dónde anunciar. Hay muchos medios, no solamente las radios, están los medios digitales, televisivos, Las redes sociales. las redes sociales. O sea, tenés que organizar más que nunca una campaña publicitaria, aunque sea poquito, pero pensar a quién querés ofrecer tu producto. Y también está claro que los medios están empezando a tener claro que tienen que diferenciarse, ¿no? Que tienen que representar algo. Antes era como canales como mucho más anchos, lo popular, las radios populares, las radios noticias, las de rock, si querés, o la de pop, como la espacial. Ahora es como más específico todavía.
Aurelia, Sí. nosotros hemos crecido viéndolo de afuera casi toda Sí, esta más o historia. ¿Cómo nos influyen los medios o cómo nos ha influido en nuestros roles ya de adultos el proceso de los 30 años de toda esta discusión de medios que nosotros la hemos ido pasando en el dial? Y lo mismo que yo me acuerdo de la inserción de Radio Vida, que también instaló como otra manera de manejar el periodismo, digo, de hacer la agenda. Esto principio del 2000, de hecho, debe haber sido fines de los 90. ¿Cómo influye en la 95. forma de pensar después en tu rol de profesional, militante, comunicadora, de hecho? Claro. Bueno, muchas gracias. Entonces, reitero esto del agradecimiento de compartir este lugar, esta mesa, acá con gente conocida. Y creo que, bueno, es medio como que se desdibuja así en el tiempo. Hay como fechas, estas cosas que van mencionando los colegas, hay como fechas que son como más inaugurales. Y creo que los procesos también de transición y de etapas vitales de cada uno es lo que también marca cuánto influencia o cuánto, es decir, cuánta penetración tiene esos mensajes en nuestras vidas. Tras la sierra particularmente, es decir, yo tuve un proceso de migración a la ciudad, lo cual me pone de frente a los medios con mucha más presencia que lo que pueden haber sido la exploración de los mundos radiales acá, ¿no? Es decir, la adolescencia un poco con el Tony, qué sé yo, uno de los reconocimientos de haber ido, era como un juego, era una cuestión lúdica, digamos, que es eso hermoso que tiene la radio. Después hubo un desenganche, ¿no? Que tuvo que ver con otro periodo de formación y después, bueno, volver desde otro lugar que vos decías esto de lo, bueno, ya crecer, tomar un rol de más participación y meterse en este otro mundo que mencionaba Mingo, que es, bueno, como una especie de explosión comunicativa donde uno, bueno, se obliga por estas elecciones que uno va haciendo, ¿no? A, bueno, escuchar una cosa, otra, o no encontrar qué escuchar, que es un poco a veces lo que me pasa entre la sierra. Todo esto que tiene que ver con no solamente informarse desde la radio, sino hay un montón de plataformas que penetran la radio, que penetran los medios, donde hay vasos comunicantes en todo sentido. Y bueno, poder posicionarse frente a eso, creo que uno lo hace desde esa plataforma previa que es, bueno, ¿qué elegí para vivir? ¿Qué es lo que tengo ganas de saber del medio? ¿Desde dónde puedo compartir opinión? ¿Desde dónde puedo compartir militancia? ¿Desde a dónde puedo aportar información? ¿De qué información me vale o no? Que creo que es un poco lo que está en juego también en esta entrevista. Es decir, hay que zarandear también la información que nos llega, porque en un punto esa información nos hace responsables también de algo. Si me permitís, me parece a mí que yo celebro, ¿no?, que haya muchos medios de comunicación, porque cada vez que uno toma la palabra, imaginariamente, cada vez que alguien nos sintoniza en el dial o hace un clic y nos encuentra, esté escuchando y tomando un punto de vista y una visión de la realidad. Lamento que no haya progresado esta ley de medios que estaba bastante avanzada, que había pasado por muchos debates de organizaciones, por las universidades, y se frizó. Se frizó por una cuestión económica, básicamente política, por concentración, porque lo que más nos conviene a los ciudadanos, me parece, es tener una multiplicidad de voces, es decir, una pluralidad que nos garantice la democracia, que nos garantice el acceso. Entendido la comunicación como un bien público y también como un derecho humano, porque todos tenemos derecho a escuchar e informarnos lo que pasa en la comuna, en la municipalidad, en la provincia, es decir, la noticia, y no caer en una suerte de propaladora, y con esto me estoy remontando a tiempos de comunicación, cuando estaban las propaladoras esas, y había una hora, y bueno, y esa era la verdad que se decía, ¿no? Sí. Porque ¿qué pasa en todo esto? Y ya estoy medio filosofando, ustedes cortemen.
muchas veces lo que no se dice no existe. Entonces, eso no es realidad. Y es tan importante la inauguración o la puesta en valor de un espacio público en Villa Dolores como la de Alto Resbaloso. Pero sin embargo, uno tiene más repercusión que la otra. Y si pensamos más en términos generales, nos enteramos de más cosas que pasan en Capital Federal. En el subte o en el tren que acá. Que no son problemática nuestra, que lo que pasa en nuestro barrio. Bueno, ahí mencionaste la propaladora y quizá una de las... Y eso es preguntar, ¿no? Porque te iba a preguntar antes, si tuvieras que empezar a hacer de vuelta un medio que abarque a mucha gente, ¿cómo lo armarías? Pero antes que eso, ¿cómo en el lugar de un sponsor, por ejemplo, alguien que quiere llegar a la mayor cantidad de personas, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo llegan? Porque parecería ser que la propaladora sigue siendo... el auto con los parlantes arriba sigue siendo el más efectivo de los sistemas de eso. Bueno, acá hay una cosa curiosa en la comunicación. Todos tenemos edad más o menos que hemos leído que cuando apareció la televisión decían que la radio iba a morir. Y no murió para nada la radio, al contrario. Cambió su formato, su manera de comunicar, pero sigue más vigente que nunca. Incluso acá estamos en una región que se escucha muchísimo radio. Muchísimo, sí. Es decir, que cada vez aparecen nuevos canales de comunicaciones, pero no mueren los antiguos, no mueren los más viejos. Vos sabés que comparto en algo con vos, porque cuando nació la televisión, vos decís la radio, la tele te ocupa tiempo y espacio. La gente que nos está observando nosotros tiene que estar con el teléfono. Claro. Tiene que En quedar mano. sentado en un Tiene que lugar. quedar sentarse en un lugar, tiene que observar. Esa es la magia de la radio. Claro. No ocupa ni tiempo ni espacio. El albañil la pone arriba de un lado, escucha. El mecánico en tal lado, nosotros en el auto. O sea, es muy difícil. Pero yo creo que lo que es moderno se usa. Hoy, las redes sociales. Pero ¿cuántos de nosotros vamos con el teléfono conduciendo? Claro. Eso es redes sociales, porque lo 100% del mundo así. Vos hablabas de las publicidades. Y creo que dice la verdad. Si yo hoy tuviera una verdulería, sigo apostando al vehículo móvil. Porque es una oferta que yo la tengo por cierta cantidad de horas o días, y lo que llega al barrio es esa. Entonces yo creo también es que es una cuestión de... Bueno, son como ámbitos separados, ¿no? Es decir, esto de la propaladora, creo que incluso una intervención artística lo de la propaladora. Es decir, Pero lo que tener hace una... referencia a otra cosa de propaladora. No, sí, pero me refiero a otra perspectiva del mismo tema. Y después, la cuestión del comercio, vos planteás, bueno, cómo se banca, ¿no? O cómo se sostiene, porque realmente el problema entre la sierra es cómo sostener determinados proyectos que son culturales, artísticos, no tangibles, entre comillas, ¿no? Porque una cosa es tener una ferretería que tener una radio. Son distintos, tienen distinto peso, ¿no? Y creo que en ese punto, esta diversidad de esta cantidad de radios que se hacen de alguna manera como algo, bueno, como con una posibilidad, porque tenés que tener la posibilidad de tener todos estos equipos, porque la verdad que son las cosas tecnológicas cuesta mantenerla, cuesta comprarla, y bueno, y lo que sea, ¿no? O sea, no... Tiene que haber más o menos un proyecto, creo, económico atrás también que sostenga eso, pues si te quemó algo, vos lo debes saber, y anda a levantarlo. O sea, si no tenés publicidad, no tenés salida y el medio no anda, tenés que pecharla con otras cosas. Y eso hace, me parece, a una inserción diferente en el medio de qué se escucha y qué no se escucha. Y en ese punto, esta diversidad, sí, como realidad social, como práctica, está bien difundida, pero la penetración, es decir, el mensaje que llega, sigue siendo hegemónico. Sigue siendo hegemónico. Ese era el paso al que iba después, ¿no? Porque decir, bueno, tenemos claro que la radio es quizá el medio por excelencia en el que va, y hay como un sentido común, ¿no? Ahora en Tras la Sierra particularmente hay como varios sentidos comunes, o por lo menos hay 2 o 3, ¿no? En esto de las migraciones y todos los movimientos que ha habido. El poder, o sea, la manera en que, cómo se influye más en ese sentido común. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿O por qué piensan como piensan mis vecinos? ¿O los amigos de Sacachispa? ¿O los de
padres del Trigal. Porque ya vienen así y no hay un sistema de medios que fomente eso, o un sistema de poder que fomente eso, o hay un sistema de poder que fomenta eso. ¿De dónde sacamos cómo pensamos? Creo, Yo- perdón. No, El adelante, que usted Nico. quiera. Vamos. Discutan ustedes. No, yo creo que Bien. obviamente estamos dentro de un sistema de comunicación dominante. Aunque no nos guste, nos tienen lavado el cerebro. En términos generales. Hay líneas, hay temas que los comunicadores, fíjate vos que uno puede decir, yo soy un libre pensador, tengo criterio propio, y estás en la trampa porque repetís como loro los títulos de los portales digitales y te pasa por varias cosas, ¿no? A lo mejor porque sos sos un polifacético. Tenés que buscar la publicidad, tenés que ver la parte técnica, buscar la música y hacer el programa. Entonces, claro, uno va echando mano de lo que tiene más cerca. Eso no significa que no sepas pensar. Todos tenemos la capacidad de pensar y de reflexionar. Esto yo lo cerebro porque estamos hablando de nosotros. Claro. Y esto es lo que nos hace tener criterio propio, porque nos hace reflexionar quizás sobre la práctica periodística que cada uno hace en mayor o menor medida. Yo tengo un espacio muy chiquito todos los días, en un segmento y en un formato donde me debo amoldar. O sea, tampoco hago lo que yo quiero o mi ideal de periodismo. Pero bueno. Eso es digno de felicitarte. ¿Por qué? Porque mucho de lo que hemos tenido radio, bueno, yo últimamente no hago en esto, dependemos de la información de quién ponga la plata. Y voy a echar nafta al fuego. ¿Pero es así? El 80% de los medios necesitan, en Villa Dolores hay dos medios bien claramente, y quién pone la plata de uno y quién pone la plata del otro, y se mata. Claro. Eso no es buen periodismo. Y bueno, es que, Claro, es que No a es eso buen se periodismo, refiere. pero por lo menos Mingo, desde el profesional que tiene, que yo lo escucho hace mucho tiempo, sé cómo piensa y todo, él dice que, ¿por qué? Porque su institución tiene un lineamiento comunicacional. ¿Me entendés? Sí. Pero hay muchas FM que necesitan, porque hoy en día tener operación técnica, pues vos lo felicitabas a los muchachos, todo esto tiene un costo. No sé si estos muchachos vivirán de lo que nosotros vivimos de la comunicación. Pero es un costo en tiempo, un costo en inversión, sí. Te imaginas muchas veces, yo tengo mi amigo ahí que, por ejemplo, ellos son Todos dicen operadores. que no, somos todos. No, sí, unos o desastres. sea, de alguna manera, Nadie dice que sí. es verdad, por eso Claro, se trilla claro, la es que publicidad, se tenés trilla que bancar. el decir, porque todos tienen que salir, el que tiene la pasión de radio, buscar la publicidad Claro. para poder hacer un mensual. Trabaja, hay gente que, por ejemplo, está trabajando en X trabajo y tiene que dejarlo y hacer lo que le gusta. Pero Mingo me gustó lo que dijo Mingo, porque fue claro, uno de los pocos periodistas que dice que está dentro de un formato y no se le cae nada. Claro. El día que yo tuve que entrar a un formato, cerré el micrófono. Claro. No pude más. Claro. No puedo. Claro, o por ahí el formato es insostenible frente a otras cosas. Es decir, creo que más allá o más acá de estas cuestiones que uno puede definir teóricamente sobre la comunicación, uno comunica de una manera, ¿no? Porque la pregunta era, bueno, ¿cómo influye esto en quién elige la radio? Pienso que la radio tiene como esta cuestión de la penetración por insistencia y porque tiene banca. Es decir, acá Condena 3 o Cadena 3 es como una radio que hegemoniza la conversación y eso es un poco lo que hace que después otros periodistas Es que de es lindo desde escucharlos. otro Yo, por lugar... ejemplo, los escucho. Pará, los déjame pongo. terminar. Pero Déjame si no, no es un terminar debate. eso es lo que hace que, bueno, después cada uno encuentre como su nicho, ¿no? En la comunicación y su forma de expresión y la pueda sostener y mantener, digamos, porque por ahí peco de no haber escuchado a Mingo, por ejemplo, en este caso. Yo No cuando solo hacía se radio... No, aparte a la mañana. Eso es verdad. No, uno hace lo que puede. Digo, porque podría hablar con más elementos, ¿no? Yo hacía radio en Merlo, durante 7 años hice radio en Merlo, San Luis, o sea, acá
y de repente salía online, acá nadie se enteraba. Y era, digamos, todo esto de la producción, qué es producir, ¿no? Cómo mantenés el programa, con quién hablas, qué clase de publicidades vas a meter ahí. Esto que decías vos, uno hace el flyer, vende la publicidad o el auspicio, porque aparte son dos categorías distintas. Claro. Hablas con la gente. Por suerte, las radios acá no tienen esa cosa de censura previa, lo cual significa, por un lado, que está bueno y por otro lado, que si fuiste al frente solo. O sea, arreglate con lo que decís. Digo, esas son las modalidades por ahí de hacer comunicación y de, bueno, qué uno quiere comunicar y qué no. Quiero hacer ¿Cuánto una impacta? salvedad. Quiero hacer una salvedad. No quiero condenar a ningún colega. Yo tampoco. Porque cada uno Hace lo que quiere. hace lo que puede. Y en esto está su laburo, está su integridad, su honestidad, su credibilidad, su punto de vista. Lo que pasa es que esta es la realidad. Y me parece que nos cuesta a veces darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene un punto de vista. Es decir, tiene una mirada y hay que contarle a la gente, mira, yo te digo esto, te informo de esto, hay temas que nunca voy a abordar porque si yo tengo una pauta o estoy en un lineamiento, no puedo tirar la piedra para arriba y cabecearla. Me va a ir mal. Hay que ser sincero, yo creo que la gente tampoco, no hace falta que se lo digas. No espera que seas tampoco Pancho Villa ni el Che Guevara. Digo que ese también es un rol que nos hemos sobrecargado, ¿no? Me parece que sí. Sobrecargado. Sí, sí. Yo ahora vamos a hacer un pequeño cortecito y seguimos enseguida porque vamos en esta misma línea y me encanta porque yo la había pensado medio así y va surgiendo solo, porque la primera pregunta era cómo influye en la forma en que pensamos los vecinos de Tras la Sierra el rol de los medios, ¿no? Uh-huh. Y ahora es cómo influye el poder, cómo influye el poder real y cuál es el poder real, dónde está el poder real en Tras la Sierra, porque a veces parece que no está en ningún lado y a veces parece que hay como una mano invisible que digita todo. Así que un ratito cortamos, ya venimos y charlamos sobre. Times are changing. Times are changing. Oh, times are still changing. Oh, they're changing for me. A todos algo ya nos ha golpeado duro. Y vimos algo tras el velo del amor. Pero es que ya no soy tan chico ni tan... Bueno, ahora sí de vuelta, acá estamos de nuevo. Estamos sobre la mitad del programa. Agradecerle a León Donnarumma, agradecerle a Leo Sónico y agradecerle a Nico Vives y también al Gordo, que le dice que le digamos el Gordo, sobre todo porque no es gordo, no vos, no a tu compañero Tony, sino al Gordo, al del otro lado que está, por las dudas, sino por nada, todo el laburazo técnico que hacemos. Así que eso queda ahí presente, que también hacemos audiovisuales como productora de contenidos, para que ustedes lo sepan, pues si alguien necesita grabar unos 15, un cumpleaños, regalarle a su amada algo para noviembre, Ahora que empieza la o su campaña, amado. el sonido. Ahora empieza la campaña. De eso Se vamos a ver arrancó. cuándo arranca la campaña. Se arrancó. Pero antes de eso, porque la verdad que meterme en coyuntura política era algo que no termina de cerrarme mucho, pero sí me termina de cerrar es dónde está el poder, ¿no? De eso. Uh-huh. Y por un lado tenemos el poder que consideramos real, que es quien tiene la plata, ¿no? ¿Quién es dueño de los millones de hectáreas dando vuelta que se lotean por todos lados entre la sierra? O los muchachos musulmanes que son de allá del Bajo de los Cerrillos, del otro lado, que Muchachos paperos. la gente que trabaja con el agua y que controla básicamente los canales de agua de Villa Dolores. Digo, si esos son el poder real, por un lado, o la política es el poder real, pero como empezaste a hablar de vamos a prender la chismosa, es muy probable que el poder real esté mucho más cerca del chichis que hacías vos. ¿Nos contás un poco qué era eso? Porque todo el mundo sabía qué pasaba ahí y nadie se hacía cargo. Sí. Son cosas que a uno... De hecho, yo me levantaba y me iba porque me daba vergüenza y iba y prendía después en otro lado. El problema era que, o sea, nosotros necesitamos un espacio donde teníamos que hablar de la sociedad en sí,
que estaba involucrado en... Bueno, Sacarle el cuero a alguien. exactamente. Palabras, No, decirlo. Pero era como una forma de plantear disconformidad Claro, también. o sea, más o menos. Una estrategia de plantear Bueno, disconformidad. yo tenía un vecino y anunciante a donde estaba la Chismosa Radio, pero no este era el otro que le decían los vecinos. Entonces sabía de todo y entonces me informaba. Y dentro de eso... un vecino era el informante. Era mi fuente de información. Entonces un día estaba escuchando los Era points. todo, era tu Era todo, anunciante, era todo, todo. anunciante, fuente. Bueno, todo. Prendía la vela todo. Claro. Y bueno, entonces Que un día no te estaba demuera el escuchando... vecino porque... Estaba escuchando un tema de Cábala, que es el chichis. Y bueno, y se me ocurrió. Sin dar nombres, sin dar ubicación, pero sí teniendo toda la intencionalidad, porque en un pueblo chico nos conocemos todo. Era muy verídico aparte, parecía Aparte, real. sí, Si no era real, parecía o sea, que podía me ser. contaron, me dijeron que tal y tal cosa y se enclosaba. Era cortito. Y después que todo eso quedaba resonante durante varios días, porque al otro día venía otro. ¿Pero que era algún tema en particular? Claro. Sí, daño. Usted me quiere sacar mentira, ¿verdad? Yo estoy retirado de los medios de comunicaciones. no. Estoy contando algo. Estoy hablando de temas, no estoy pidiendo nombres. yo quiero que- No pido nombres, no pido nombres, qué pido pasó en la temas. municipalidad, ¿Qué es el chichis? En la Podía ser de todo. policía, El problema era con que... un vecino. Exactamente. Siempre teníamos esa situación. Por eso la gente tomó a decir, no le vayan a decir al Tony. Porque Si el tipo miedo lo que el decía, Tony hablara al otro día... Aparecía algo. Claro. entonces, Cambiaban de tema. Che, esta cosa, no le digan al Tony. Y pero siempre... yo me tomo unas palabras de Cacho Echepari cuando dice... a través del gremio nuestro de Córdoba, hicimos un pequeño curso para ser movilero. Y Cacho Echepari sabía decir que la noticia no existe, se hace, Se construye. se construye. Y yo me acuerdo cuando porque Mario Pereira era un tipo, así como lo veía en vivo, era el doble de mal llevado cuando estaba y tenía un rastrojerito de la cadena 3. Y bueno, y él se le acababa la información y ya nos vamos con el móvil de Cacho Echepari y estamos llegando a tal barrio por esto. Pero cuando llegaba el móvil de Cacho Echepari, ya estaban todas las viejas preparando para decir cualquier cosa. Pero era noticia en Córdoba. Claro. Cuando ya la cadena 3 sacó eso de Córdoba capital, y bueno, ya lo mismo lo hizo, lo maximizó con España, Estados Unidos, eso que decía el loco, me voy a España con fulano de tal. Bueno, eso lo sacaron primero de las calles de Córdoba, los barrios de Córdoba. ¿Por qué no hay un Mario Pereira del progresismo o del feminismo? ¿Por qué no hay esa popularidad? Lo que pasa es que no tiene visibilidad. Bueno, entonces hay no muchos, hay, por eso te digo. muchas. No, pero no digo que no exista, digo, no hay en este grado de tener esa referencia popular de decir a alguien que piense como, no sé, Fulano. vamos por el lado del macrismo. Ellos con Bueno, Durán Barba planifican pero toda una estrategia, porque el progresismo no tiene eso. Lo que pasa es que hay estrategia comunicativa. El tema es, y acá volvemos de nuevo a esto que vos decías, ¿cuál es el poder real? Vos preguntás, arrancamos con el tema del poder real, si el chichis este es el poder real, es decir, la comidilla, la cuestión que tiene que ver con, bueno, cierta intromisión en lo íntimo, ese morbo que nos pica como a ver, ¿viste? Con quién duerme, etcétera, etcétera. Y bueno, sí. Con quién duerme porque ya es un límite. Bueno, pregúntale a Beche Copar. Estamos quién? hablando de quienes marcan a gente, digamos, claro. como comunicadores que marcan o que señalan un pensamiento que convocan opinión y frente a los cuales alguien dice, acá en Tras la Sierra, no, el Babi tiene razón, y es de Buenos Aires, digamos. ¿Por qué no hay? Creo que la estrategia comunicativa es otra. Es decir, no copan, no tienen injerencia en medios hegemónicos, por lo cual no tienen la presión o la visibilidad que te puede dar una cadena 3. Y con esto, bueno, sí, definitivamente. Claro, pero no copan los medios hegemónicos porque no hay audiencia para que... No hay audiencia y aparte el discurso está bien. Y está buena esa repregunta porque implica... creo que la comunicación te apela, ese tipo de comunicación por ahí, también preparada con comunicadores, con agenda temática sobre las cuestiones del feminismo, que están relacionadas con las cuestiones de la ecología, que están relacionadas con disputar hegemonía, convocan a otra interlocución. O sea, no es tan digerido. No es tan digerido, no es que te lo escupo,
¿entendés? O te lo vomito, como hacen muchos comunicadores, y escandalizate con eso, y llamame y escandalizate, qué sé yo, y después de paso te entras Hacer en un un poco de concurso ruido. por lo que sea. Es otro formato, por ahí. Por ejemplo, esto que estamos haciendo acá, te permite a vos metabolizar la información que hay de otra manera, con otra, porque tiene que sedimentar no solamente en la descarga que me produce, o la bronca que me produce lo que me estás diciendo, sino, bueno, ¿qué posición tomo frente a eso? ¿Y qué posición es? ¿Compro o no compro? Claro, en la misma ¿No? lógica iba para vos, Mingo, porque todo el que le pregunté sobre vos, porque pregunto por curioso, todo el mundo habla de tu prolijidad en el laburo y de tu profesionalismo en la forma de eso, ¿no? El domingo pasado estuvimos charlando con Carlos Bogosian, acá básicamente él labura mucho en Radio Verdad y también en Tras la Sierra Tras la Noticias, Sierra ¿no? Noticias. Y en una hablábamos de que él levantaba la voz para imponerse, para poder transmitir esa energía, ¿no? A la gente. Y yo le decía, no hace falta, ¿viste? Y ¿cómo te sentís y te llevas con esa otra forma de comunicación cuando vos mantenés como cierta clima así de tampoco todo es para tanto, digo, vamos más calmo, ¿no? Tiene que Claro. ver con qué. Y Ha si sido eso, seminarista. ¿eso te genera ira? ¿Te genera También. algo? Ah, eso, bueno, eso puede ser. Bueno, pero si has sido, es la puede ser parte de la contradictorio. Bueno, a ver, parte de mi formación, yo soy licenciado en filosofía, Sí. soy profesor, doy clase y tengo que explicar muchas veces, como Aurelia, una vez tiene que armarse de paciencia y muchas veces escuchar, porque vos vas con una temática y la otra parte, yo creo en la comunicación. Gracias por el concepto de la prolijidad. No es mío, yo te he visto nomás, pero los que te conocen lo dicen. Así que. A ver, yo creo que uno en la comunicación, básicamente, es vivir eso, es conectarte con el otro. Lo puedes hacer de diferentes formas, así como existe la música rítmica, la pausada, la tranquila, también existe, me parece, es la magia de la comunicación. Lo lindo de todo esto es poder transmitir algo, poderte comunicar y llevarte algo. Me quedé enganchado con esto de quién tiene el poder real. Y me quedé enganchado con un pensador que es Foucault, filósofo, gran filósofo, de gran influencia en la época de la década del 70 en adelante. Y él hablaba del micropoder. O sea, todos tenemos algo de poder. Muchas veces no nos damos cuenta, habrá que saberlo descubrir, pero si no, fíjate qué pasa en las elecciones. Parece ser que el tipo más poderoso es el intendente o el jefe comunal del lugar. Sin embargo, en las épocas de elecciones, el tipo se arremanga y sale a hablar con los vecinos, hasta el último vecino, y está disponible. Parte de su trabajo. Pero entonces el poder lo tiene el vecino. Es un juego. El poder también es un juego. Por supuesto, hay algunos que tienen más poder. Podemos hablar poder económico, podemos hablar el poder comunicacional, podemos hablar el poder del conocimiento. Hay muchos poderes. El tema es saber ejercer el poder, saber descubrir qué poder tenés y poder trabajar en eso, ¿no? Y yo celebro que eso se haga siempre para el bien común, para disfrutar la vida, porque en definitiva me parece que de eso se trata. Por eso me encantó eso que ustedes pusieron acá. Algunos buscan un mundo más bonito, otros lo crean. Por Sí. eso a todos los muchachos aquí, estoy como el político, los felicito a todos. Quedas bien con todos. Quedo bien con todos. También, pero me parece también que fue ¿No puedo candidato. presentar? También fue También fue- seminarista y candidato. Vos ves cómo empieza. Todo así. Seminarista, candidato, Es todo. filósofo. O sea, el poder real está medio por Ahí lo ahí. tiene, entonces, después. No. ¿Quién tiene el poder real? Qué linda Bueno, esto que pregunta. decía Mingo está bueno porque la comunicación tendría que influir por lo menos y en la posibilidad de que el otro se dé cuenta de eso. Es decir, y de que asuma la responsabilidad del poder que tiene. Claro. Creo hay una que responsabilidad lo también. interesante de esto es, porque uno lo puede decir, bueno, ¿no? A veces cometemos el vicio de esto de no saber comunicar simplemente
y de invitar bueno, lo que se dice en el feminismo, que tampoco quiero como encasillarlo ahí, vos decías recién, bueno, ¿no? Que no quede en la cuestión pensá esta en de la el progresismo estridencia. o en las minorías. O en la cuestión de la estridencia, más que Exacto, todo, del ¿no? ruido. De hecho, ahora, el 8 y el 9, está el encuentro en San Luis, aviso, así agenda. Pero lo que digo es que empoderar significa, digamos, o empoderarse significa como un acto de comunicación donde se valora esta palabra del otro, de la otra, del otro. Y Ya la tuvimos aquí. lo digo a propósito. Sí, del otro. Estamos hablando Y lo digo a profesor propósito. de filosofía, ¿no? Mira. Sí, ahora vamos a charlar de eso. Y que el otro, y que quien sea que reciba el mensaje de alguna manera se sienta con la posibilidad de interactuar y de posicionar una opinión y en todo caso o sostenerla o tensarla con alguien más. Y una opinión no es cualquier cosa. O sea, estoy a favor del aborto, voy a votar a fulano. No es solamente meter un... Es decir, la opinión va mucho más allá y el posicionamiento va mucho más allá de la palabra. Creo que la comunicación, es lo que decía Mingo, debería permitirnos empoderarnos o transmitir esa sensación. Te la vuelvo porque te quedaste pensando, ¿quién tiene el poder real? Coincido con en Mingo, eso? que cada uno tenemos otro poder. Coincido que si vos querés elegir un gobernante, por más que te diga quien te lo diga, vos lo elegís. Y si lo hacen en masa, porque las masas llevan a tomar ciertos conceptos. Estoy con un profesor de filosofía y con una psicóloga. Mi lenguaje es mucho más de la calle, de la universidad de la calle. Uno cuando sale y hace una entrevista o va y entras a pensar porque vos tenés que viajar al lado del político, del músico o de quien tenga que generar un gusto para que atraiga a las masas. La gente elige. La gente te pone arriba o te pone abajo. Seas productor, cantante, político, lo que fuere. Y no es que se asocie con otros, no, piensan iguales, pero saben que tienen el poder de poder cambiarlo para bien o para mal. Pero lo pueden cambiar. Sí. Planteo la... Y es increíble cómo el poder se visibiliza o se construye poder. También podemos construir Claro. poder. Este acto que estamos haciendo acá de reflexionar sobre lo que hacemos, cómo somos, quiénes somos, digo por los dos programas anteriores, por lo que pude mirar rápidamente, esto es construir poder. Es decir, quiénes somos, cómo estamos integrados, cómo nos vamos ensamblando, cómo estamos construyendo esta sociedad, cómo nos comunicamos, qué radios escuchamos, qué programas vemos, qué leemos. Cuando nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, compartimos una táctica de seguridad. Compartimos en el barrio un WhatsApp, tenemos un grupo para cuidarnos entre todos. Es un poder terrible. Imagínate que ya no es una persona que anda cuidándote, una persona que anda vigilando, o dos, sino que es todo el barrio. Claro. Que son muchas miradas. Y hay experiencias. O sea que en la el poder historia, real, como síntesis, entonces el poder real es que de quien sepa construir mejor ese uno a uno, esa cosa Claro, de uno a uno. claro. Y una vez que lo construís, ¿cómo lo multiplicás después? Porque ¿Y después cómo una lo vez que lo sostenés? multiplicás tenés posibilidad de llegar a más personas. Ahora, una vez que es como un círculo virtuoso. El poder tiene sus cosas, es enigmático, es paradójico. Cuando Es no lo. finito también, ¿no? Seguro. Hay Y cuando no estás subiendo es porque estás descendiendo, es como una escalera mecánica. ¿Cuántos Eh, omnipotentes han visto caer a lo largo de sus 20, 30 años de carrera? Han dejado de ser omnipotentes. Claro, hay gente. Mirta todavía está haciendo almuerzos. Está bien. Digo, Es una. no, que quiero que en relación a esto, realmente, esto de que tenemos el poder, que cada uno tiene el poder, que cada uno de nosotros lo tiene, bárbaro. Otra cosa es si cada uno quiere asumirlo como una práctica social, porque como Claro. concepto, Bien. ¿no? Como idea está bárbaro, ¿no? Ay, bueno, yo te doy el voto, pero también, y no tenemos que ser ingenuos en esto, hay una negociación. O sea, la persona que viene, y nosotros lo sabemos en distintas campañas electorales en relación al micropoder real
Sí. no sé si municipal, regional, ponele, tampoco que estoy al tanto de toda la cuestión. En la época de elecciones la gente sabe, la gente que es esa masa que uno no sabe quiénes son, que puede ser uno mismo, que es el momento de negociar. Se negocia en base a determinadas necesidades que se tienen, ¿no? Es decir, a necesidades que el poder en su momento no ha resuelto, ni el poder económico, ni el poder político, ni el poder comunitario. Y las Y eso elecciones, se negocia un rato antes de votar. las negociaciones se dan en plena campaña, que es cuando el intendente o el que sea que se postula va casa por casa a reconocerte el poder, ¿no? Y ahí ahora, ahí es donde digo que no tenemos que ser tan ingenuos tampoco en esto de que cada uno tiene el poder y de que cada uno sabe que tiene el poder, porque en realidad no estamos tan al tanto tampoco de cómo lo podemos utilizar en lo cotidiano hasta que llegan las elecciones. Es una disputa de intereses, no deja de ser una disputa de intereses. Y estamos sí, perdón. No, está muy bien, está muy bien. No digo que... y entonces hay esta discusión que tiene que ver con la democracia y el poder de cada sujeto y el derecho de cada uno de nosotros y nosotras, y la democracia dentro de un orden de acumulación de materia. Yo pensaba el poder de un punto de vista más amplio, ¿no? Yo en este momento tengo el poder como oyente, como televidente, de apagar y ponerme a hacer otra cosa. Ver otro canal, entretenerme con otra cosa. O sea, todos, mientras tenemos esa decisión, tenemos poder. Y todos tenemos la capacidad, porque esto me parece maravilloso, ¿no? Que todos tenemos, que todos somos creativos. El tema es que nos tenemos que atrever a hacer. Por eso, claro. Me gusta la palabra acá, la colega que dice empoderarnos. Esta palabra nueva y que causó escándalo cuando... ¿Qué es eso de empoderar? No quiero decir quién lo dijo porque ya vamos a empezar a caer en la grieta, pero lo dijo la actual vicepresidenta. ¿Qué es? ¿Qué es eso de empoderar? Es decir, esa palabra nueva que ha aparecido hace un par de años atrás. Pero es maravilloso el tema, tiene un sustrato muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, uno tomar conciencia y creérselas y poder hacer eso. Claro. Aunque sea un arrope, un dulce de leche, una mazamorra. Qué tentación, y decir, ¿no? yo sé hacer esto. Claro. Y te puedo dar cátedra. Me gustó, discúlpame, la frase de Tony. Yo vengo de la Universidad de la Calle. Ajá. Y, bueno, yo igual que Tony también, así yo soy callejero, así que... Tan empoderados de eso. Sí, qué sí, tentación, porque qué difícil que es, porque claro, si yo quisiera que esto hiciera un poco más de ruido, qué sé yo, o nada, es fácil meterse en la zanja, ¿no? En la grieta ahí, porque empezamos a hablar con hay como que cada uno tiene su lugar de defensa de intereses, ¿no? Te nombraba Cristina y algunos se puede llegar a poner un poco más tenso, nombras a Macri y otros se ponen más tenso, hablas con la E y otros se ponen más tenso, y algunos ya tienen como sus argumentos para defender eso. El tema, discúlpame, el tema, si vos querés hablar de eso y meterte en ese barro, está todo bien. El problema es que cuando vos te metés en ese barro, porque no tenés otra idea. Claro, bueno, eso digo, y qué tentador que es, porque es como fácil, es como agarrarla y nomás y decir, bueno, vamos y juguemos a esto. Pero después que es lo que hablábamos con Carlos, también, ¿no? Y hablábamos también con Santiago Corona, que es otro el que también se enfrenta ahí y se para. Ahora vamos a hacer un pequeño cortecito de vuelta porque mencionamos a Tras la Sierra, que es de lo que quería hablar después, y que me puedan explicar a ustedes, que yo he llegado hace 5 minutos al Valle, ¿por qué les decimos el Valle ahora? Digo, es una nueva esa. El Valle, yo le digo el Valle. Pero es el Valle Tras la Sierra. ¿Qué es Está bien, pero nosotros en los 90 no le decíamos el Valle. Éramos de acá. Parte de los cambios que Éramos hay. de acá. Y Tras la Sierra como sujeto, como cosa, tampoco estaba tan clara. Y ahora sí. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué es lo que ustedes ven? ¿De qué es Tras la Sierra ahora como cosa? Claro. Ahí. Vamos y venimos enseguidita. Gracias. He perdido y he encontrado mi cabeza, despertándome en el charco de la sangre del mezcal, con la cara un poco más desfigurada. Ten cuidado con las mezclas y a no desanimar. Times are changing. Times are changing.
Bien, acá estamos nuevamente, tercer bloque de esto que se llama lo último que te faltaba. Lo último que te faltaba es una frase que decía mucho mi mamá, que me la decía a mí desde muy chico hasta muy grande. Y cada vez que cualquier cosa, por más chiquita que fuera, hasta, no sé, que parecía un problema, yo de chico chocaba los autos de mi papá bastante seguido. Y lo último que te falta, esto era lo último que te faltaba, ¿no? Presentaba alguna novia, era lo último que te faltaba. Me encontraba olor a tabaco en los dedos, era lo último que te faltaba. Pero de cualquier cosa ya era lo último. En nombre de la psicóloga te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Tenés alguna culpa de hacer esto? Así que como no lo venía mencionando, y a mi viejo sí, se lo menciona un montón, y todo este proyecto de la Casa Grande se monta arriba de algo que hicieron ellos, apareció un montón. Entonces le pusimos el nombre ahí, que seguramente tiene que ver con algo que no tengo resuelto todavía. Pero no le vamos a preguntar a la psicóloga, porque para eso cobra también, es un profesional del tema. Está re bueno lo que dicen, ojalá lo estés grabando, Leo, porque está re bueno lo que dicen los cortes, cuando paramos un poquito la pelota. Ahí de cosas. No lo está grabando, no lo está grabando. Pero ahí decías, me convertí en un empresario. No, de, eso lo dijo mi amigo Mingo. En un empresario de la aceituna. Claro. ¿No? Te vas mudando de rubros, pero no deja de ser una referencia en términos de comunicación, por lo menos para muchos de nosotros, de los que estamos en Las Rosas sobre todo, de cada vez que necesitamos preguntar algo de cómo se hace algo técnicamente, te pregunto. Y hay muchas cosas que no le cuentan los vecinos. Y no le cuenta. ¿Es verdad? Y ¿hay un día que sentiste que te pasaste de mambo? Cuando tuve 26 de presión. Ah, bien. Ese día te pasaste de mambo. Ese día decidí que mi salud tenía que ver mucho, porque yo me pongo frente a los equipos y por ahí me cuesta, cuando voy llamo a Mingo, che Mingo, ¿por qué me pasaste esta publicidad? Porque yo hago también el trabajo en el radio puertas cerradas. ¿Me entendés? Hablo con toda la gente encargada a quien recibo las publicidades y todo. Y me gustaría de vuelta ponerme frente al micrófono, pero mi salud no da para eso. No, porque menos en los tiempos que se viven, menos en las conductas que queremos vivir, y menos en los tiempos que te quieren hacer pensar que eso es lo bueno. Vos tenés, ¿cómo que decía tu vieja? Lo último que te faltaba. A mí me vamos a decir, ¿bueno o quebrado? Entonces, si vos haces algo ¿Tiene mal, que ver con esto de que se doble y se quiebre? No, yo no percibo. Que se rompa pero que no se doble. No, ¿ve? Porque usted persigue eso. Claro, que se rompa pero que no se doble. Yo no vengo con dichos políticos. Vago decía, Alan Vago, qué maestro. decía que eso lo habían dicho en un cabaret. Mira vos. Bueno, Alan tenía esas cosas. Te digo que muchas cosas que nada que ver, no voy a creer eso. Era un chiste. Que no se puede hablar. Era un chiste de este gran comunicador, Es lo que una pasa. gran voz. Por ejemplo, Alan Vago tenía un programa medio sarcástico los domingos a las 10 de la mañana. Y en ese tiempo estaban dos directores de Champaquí que eran totalmente diferentes, don Eduardo y el Pato Casa, que eran en ese tiempo con Recalde. ¿Te imaginas Vago a libro abierto? Y tenía su esposa que era una... Así que con ese perfil de mí, una persona muy mago que salía con cualquier cosa. Te imaginas, era speaker o conductor de los Pointer, tenía más noche que Drácula, así que, ¿me entendés? Claro, don Eduardo por ahí decía, baje un poquito. Y se venía de la casa, ¿eh? Claro, sí. Y le decía, baje un poquito, claro. ¿Cómo va a decir eso? Claro, porque Champaquí, y seguirá siendo por siempre la madre de las radios. Sí, así es. Y bueno... Así no, es. yo dejé un poco de... Champaquí, bueno, esa era la referencia y este era el tema que os quería meter en el tercer bloque, porque si había una referencia en estas partes del mundo era, bueno, el cerro, Champaquí. ¿No? Sí. Ni siquiera las sierras como entidad, sino de hecho las sierras chicas, que eso, por lo menos ese era el status quo, si querés, o la opinión general, ¿no? Y hoy hay una idea más de región, o por lo menos me da más la sensación también de que hay una idea más de región y que en lo político sí, cada municipio se maneja medio como puede, como quiere, como sabe. Cada municipio trata de tener su propio ranchito ahí, cubrirlo, pero los que vivimos lo vemos como más como una idea de región. De hecho, no sé si Villa Dolores es parte de esa región.
¿O no todavía? Entonces la pregunta era esa, ¿no? ¿Qué es Tras la Sierra? Y si se lo tienen que contar a alguien que viene para comprarles una casa, no sé, Claro. que la tienen a la venta. ¿Qué le dicen ustedes? Me parece que no escapamos nosotros a estos cambios, a estas épocas donde se producen grandes cambios en todos los aspectos, ¿no? Y también está cómo nos vamos percibiendo, cómo nos vamos definiendo. Hemos tenido en los últimos tiempos gran cantidad de vecinos que proceden de distintos lugares y ellos vienen con su mochila, con sus cosas buenas y con sus otras cositas también. Son aportes, y ahí estamos en esa compulsa, porque siempre que hay dos diferentes, uno le quiere imponer al otro, por esa condición humana que tenemos, ¿no? Y también hay juegos de intereses, hay usucapiones, hay de todo. Hay de todo. Muy bien, Hay Mingo, usucapiones, muy bien. hay ocupaciones ilegales. Claro. Sí, sí. No somos todos Hay santos. escritura. Por supuesto. Mira, No somos todos santos y se puso del lado de los santos. claro, ¿viste? no somos todos santos. Todo bueno eso. Yo estoy con el valle y no con el valle. Con el valle. Claro. Estoy con el valle. No sé si me pero, voy a entender. Pero fíjate qué bueno. Claro. Hay distintos cantos detrás de la sierra. Incluso ese tonito aporteñado. El yaísmo ese que pone. A mí se me sale bastante. Yo lo tengo incorporado un montón. Lo que ya hace un par de años que están acá. Dice que iba a la escuela del valle, ¿eh? Mira, Yo iba a la escuela del- suena no, distinto, al otro porteño autóctono que viene de allá en vacaciones. El que se queda acá ya va tomando también algún... es maravilloso, me parece, para Bueno, también, analizarlo. así como uno incorpora el ye, los amigos de la infancia no se encuentran después cuando uno se va y vuelve. Digo, hay algo que no se puede cambiar. O sea, los únicos a los cuales yo nunca le tuve que explicar quién soy son la gente con la que transité desde los 6 hasta los 18 años. Que después los próximos 20 no los encontré. O sea, en los próximos 20 tuve que inventarme alguien a quien... Porque cuando uno cuenta quién es, inventa un poco quién es también, ¿no? Inventa qué quiere contarle al otro, de quién es y qué no. Digo, esto por el ye, que me pegó ahí un poquito. ¿Qué es Tras la Sierra para vos que lo decís con ye? Que vos me hacían una pregunta a alguien que nació y vivió en el valle. Por eso. O sea, yo soy de ir a Cura Brochero, a La Rosa, Mina Clavero, y no usar el valle, porque cuando vos vas a otro lado, ¿de dónde es usted? Yo digo, soy de La Rosa, no digo del valle Tras la Sierra. Claro. Ni tampoco de Tras la Sierra, porque los cordobeses también están de Tras la Sierra para nosotros. O sea, si vamos a buscar un punto cardinal, estamos equivocados todos. Y valle está el valle con Lara, está un montón de valles. O sea, es como vos decías recién, han unido los valles, ¿viste? Desde los puntanos, pero nosotros, Claro. y lo dan vuelta por todos lados. Y sí, es verdad, yo hablo de La Rosa, de donde soy. Soy localista, soy Nick. Y eso cierra, no me molesta que hablen del valle en general, ¿me entendés? No me molesta que digan, sí, que esto, aquello, que hay que cuidar los árboles, está perfecto. Pero ¿cuántas personas van, compran un terreno, lo primero que hacen, sacan el árbol del terreno y después van a pelear por el árbol que hace falta sacarlo? Ocurre otra cosa. Ocurre otra cosa. Vos fíjate que... Pero nos pasa todo, porque es muy humano. Acá no hay ni buenos ni malos. Pero si vos te viniste hace 10, 15 años, te arraigaste a un lugar, estás en tu paraíso, pero que no te joda nadie. Que no te lo toquen. Claro. Y en esto, digo esto con una cuestión de que el progreso es imparable. El progreso nos lleva expuestos. Hay que sí dar debate qué clase de progreso tenemos y qué entendemos por progreso. O sea, progreso no es tampoco hacer asfalto y cemento. O sea, hacen falta las infraestructuras, pero organizada, ordenada, con participación, interdisciplinariamente. Hay que ver qué dice el arquitecto, pero también qué dice el paisajista, cómo impacta en el ambiente y faltan los recursos. Claro.
Aurelia, Lo que vos no te decís dejes influir. es en San Javier, por ejemplo. Los vecinos se enojaron muchísimo cuando pavimentaron de la plaza al balneario. Incluso trajo el municipio un pasajista y dijo que estaba de más. Porque ellos quieren tener un pueblo autóctono. A mí también me gustaría vivir con las calles de tierra, pero ahora, como el autito me cuesta hacerlo ayer, me vengo por los bomberos para venir acá a la escalera, hasta acá. Entonces hago, en vez de hacer 500 metros en tierra, hago 100, 150. Claro. Claro. Entonces, viste que tal vez de alguna forma te vas amoldando el crecimiento. Claro. Y bueno, cuando éramos chicos sí, porque eran pocas cuadras y nos poníamos a jugar cuando pasaba el regador. ¿Me entendés? Don Abaca era el basurero de aquel momento, pasaban a ver la semana y la gente hacía los compos, tenía las cosas y le sacaba el basura el día que iba a pasar una Abaca. Eso no existe más. ¿Dónde se dan los debates sobre lo que es el progreso o sobre las discusiones como la de San Javier, Aurelia? ¿A dónde se dan esas cosas? Vos arrancaste hablando de la problemática en Rodeo de Piedra y se van dando, creo que un poco las disparan estos vecinos preocupados que de alguna manera son venidos. No me gusta el término Y- venido. No, me parece Me despectivo. gusta Nick y no Bueno, Nick, ¿cómo? nada más. No. Bueno, Bien son apostado, posiciones. la Por la Argentina de Para mí- todos. Por la perdón, construcción del lenguaje. No, con esto pero no tampoco pongamos quiero. normatizadores. No quiero Pues si la Argentina de todo, vos podés vivir Uno y puede- viajar uno donde no vos quieras en puede Argentina. O sea, normatizar no sé, también Yo la digo, conversación. no se le puede Bueno, me decir parece que el también, nuevo- a el ver, nuevo perdón, vecino. hago un aporte psicológico. Esto es que surge en no, pero a mí no, pero yo, Dos esto contra es lo que sucede cuando uno empieza a ver el fenómeno social, donde uno tiene que pensar al otro, de dónde es, quién es, no, bueno, pero lo defino, no lo defino, cómo lo defino, Es que lo vas quién lo rotulando. define, Y ¿no? cuando te rotulan, sonamos. Ok, Claro. pero una cosa es una rotulación y otra cosa es cómo yo percibo al otro. Ahora, a mí me ha pasado, como Nick, ¿no? Es Nick, yo nací en Vos Villa sos Nick, Dolores, sí. me crié en Las Rosas, fui a la escuela Magdalena de Charles. ¿Viviste en no el la dique? del Valle. No sé, ¿vos naciste en Dolores? No, yo nací en Cruz del Eje, estuve en Estuvo con Río Pacho Marín, Tercero, Río Porque no es lo mismo venir del Después interior vine a de Villa Córdoba que venir Dolores, de Buenos Aires, pues que sí, creo que esa es la brecha sí. también, ¿no? Porque en donde se nota en el acento, porque de Claro. alguna manera nosotros de acá, los chuncanos, compartimos el acento con los de Cruz del Eje, que no es lo mismo que el mismo acento que tiene la persona que viene de Buenos Aires, o lo que se podría llamar Pero como ¿y qué hace migración entonces? interna. Los venidos tienen que tener su misión con los NIC y decir, Yo preguntar qué yo hacer. creo que esto que decís vos fue un problema de los 90 en Las Rosas que se visibilizó muy patentemente y que surgió a propósito de la problemática del agua entre las chacras y el municipio. Es decir, Las Rosas como municipio administra el agua de todo el valle, de toda la municipalidad. Había surgentes de agua en las chacras y en las chacras empezó, estoy hablando de los 90, ¿no? Como una organización social que no tenía que ver con las prácticas que nosotros teníamos acá. Ni las marchas son prácticas con las que yo crecí, ni las organizaciones sociales para pensar cómo se administra un recurso como es el agua. Y eso fue en un punto, una situación histórica que a la hora de disputar ese recurso, porque en Las Rosas faltaba el agua, los de las chacras necesitaban el agua, empezaron conversaciones entre la gente que estaba organizando el tema hídrico en las chacras con la municipalidad. Cuando llegó una coyuntura electoral o de ese orden, se rompió la relación entre esta gente que organizaba lo del agua con el municipio y ahí el municipio como organismo, no personalizó, pero fue una estrategia social de hablar que los de afuera estaban peleándose y se querían quedar con el agua. Empezó a correr una representación que no tenía una voz particular, sino que era una representación que seguramente habrá salido de charlas, de encuentros, hablamos con unos y con otros, y esta brecha entre los de afuera que se quieren quedar con el agua y nosotros que somos de aquí tenemos derecho, se propició, por lo menos en lo que yo observé, desde un ámbito municipal, desde un ámbito institucional.
¿Cómo se dio en los otros lugares? No tengo idea. Lo que sé es que esa conversación se dio en algún momento y que en las veredas altas y en las veredas bajas y donde sea eran, no, pero estos que vienen, ¿no? Cuando el poder, o vos hablas de poder real, el poder real está representado por los municipios en este punto. Y cómo articular los recursos y cómo Bueno, articular tras la con el sierra, comercio. entonces, ¿es esa discusión? ¿Es dónde se da esa discusión? ¿Dónde se dan esos debates? La vereda alta, vos lo mencionabas, no lo vamos a dejar ahí. Digo, ¿los debates se dan en los bares ahora, en los espacios así, escondidos, o cerrados? O en, La Rosa no tiene más bares. La Rosa no tiene más bares. Mira Los vos. borrachos nuestros no tienen donde ir a tomar. Tenemos un lugar acá, pero abre a veces, ¿no? Porque en el alto, ¿viste? Que abrimos, se No, trabaja pero algunos acá días, la otros Dina, no. nada más, acá Claro, la la Dina. Dina, por eso. Y esta Una cosa gran tan- denuncia la que has hecho, Tony. Sí, vos sabés que el cierre de la vereda alta, más allá de lo que nombra, no coincido para nada con lo que dice la licenciada. Sí, no coincido. No, porque- no, está no, cuestión de buenísimo, opinión, está no, bien, no, yo cuestión de no, opinión, no es voy un a, dato. no voy a armar el Sí, alineamiento, licenciado. no coincido porque no es así. Yo creo que había otra coyuntura en ese momento con la pelea del agua. Porque el agua viene de todos, no de un grupo. Pero ese grupo, cuando se busca, es lo mismo que si Córdoba mañana le dice, tengo todo, no voy a ser más de la nación argentina. Bueno, acá los muchachos dijo. chacreños lo hicieron, no queremos ser más, queremos ser comuna. Y ahí se armó una pelea, Claro, garrafal. claro. Se disputó poder, Tony. ¿Me Claro. entendés? Bueno, ¿Y pero- sabés Pero quién el- ganó? Ganó de vuelta Osvaldo Barcelona por una mayoría. Mira vos. Pero O sea que nunca cuajó. Los depende de los que pongan idea. Yo veo esta pelea el otro día, escuchaba, y lo voy a tocar y con esto voy a cerrar un poco mi alocución, porque eso es lo que has querido que yo hable de este tema. Yo no estoy en contra con los que cuiden el medio ambiente. Acá se quemó muchas veces ese sector. Muchísimas veces. ¿Entendés? Muchísimas veces. Y lo hablo de diferentes puntos, como periodistas en algún tiempo, como bombero en algún tiempo, como vecino. Y muchas de las cosas que a veces nosotros cuando íbamos con el móvil de la radio o el móvil de los bomberos, se nos quedaba camino al rodeo de piedra porque había unas piedras, por eso se llama así, unas piedras inmensas, rompidas las cubiertas, rompidas. Entonces hoy ese grupo, más allá del seguimiento inmobiliario que muchos apuntan, sí, está en las chacras, está en los pozos, está en todos lados el movimiento inmobiliario. Es imparable. Es imparable, imparable. o sea, no está acá, está en los hornillos, está en las rabonas, está... No, o sea, ¿qué calles. queremos pintar? 4 o 6 metros, bueno, pero vamos a tener un corredor turístico, veámoslo. Mirá vos, la licenciada decía que ha trabajado en Merlo ella. Merlo invirtió una fuerte cantidad de dinero para hacer ese mirador allá en la montaña, que está a escasos 24 kilómetros del otro lado de la provincia de Córdoba. Claro. Y que no lo quisieron porque la provincia de San Luis quería aportar a la provincia de Córdoba y se lo dejaba terminar por el corredor turístico. Vos sabés qué lindo se haría los que andan en bici, los que hacen, bueno, ¿cómo se llama este nuevo deporte? Que salen a caminar, venirte de los hornillos, pasar por allá por donde, por los pinares, salir porque ya está pavimentado entre las muelles y las chacras y salir en el pueblito en San Javier y no sea nada más que un mundo de motos de enduro. Lo que pasa es que también creo que eso es estos determinados recorridos turísticos, determinados espacios sociales con determinadas estéticas, ¿no? Que están asociados con el progreso y con el bienestar. No es que uno reniegue de eso. A mí me encanta la rosa, como está. Y está re lindo. Obviamente, a mí me gusta. Es decir, uno disfruta de la belleza. Eso no debería quitarnos la posibilidad de pensar cómo podemos, cómo esa belleza no es solamente superficial y este relajamiento que produce mirar un ámbito hermoso y al mismo tiempo reconocer que hay trabajo en negro, violencia doméstica, Ya nos vamos a otra problemas. cosa. No, digo, es la convivencia, a esto me refiero. Eso Es se la hermoso existe eso, lo que tanto pasa es que, siempre. ojo, hay cuestiones que tienen que ver, hay cuestiones que convocan más la mirada, que convocan más el placer. Es que tiene pero que ver el trabajo en negro con pavimentar una calle que por lo el menos... turismo es trabajo en negro. Y escuchame una cosa, de algún lado vos has sido tribuno de cuentas, has sido participativo, hoy sos militante de un partido político.
de ese lado también se puede colaborar. Por Pero no le supuesto. podés decir a la persona que ya tiene 80, 90 años, que tiene que asistirle a una ambulancia, un remis, ¿sabes lo que cuesta irte, que un remis te lleve el rodeo de piedra? Claro, pero no ¿Sabe está cuánto opuesto, sale no, de San perdón, creo que Javier no está a la opuesto, Argentina? No está opuesto lo que estoy Bueno, diciendo. no, estoy pero diciendo. es un poco que lo que querés dibujar. Lo que digo es que es una convivencia. Es una convivencia. Yo estoy de Entonces- acuerdo en eso. ¿Me entendés? A mí me gustaría que sí, se rodeo de piedra, porque vos te vas a la noche y te parás ahí frente a la escuela y ves todo el valle hermoso. No hay Bueno, alumbrado público. Ahí quedaba Mingo Yo me con quedé- esa respuesta porque me tenía quedé- lo del me valle. quedé pensando que es el valle detrás de la sierra. Algunos dicen que termina en la cuesta de Brochero, Sí. que sería de La Paz hasta geográficamente, ¿no? Claro. Pero me quedé pensando que a qué se le llama, no sé, a esa sangre aborigen, que todos llevamos en algún porcentaje. No sé que eso no lo sabía yo. No, son preguntas, yo tampoco lo sé. Yo no por sabía eso- hasta dónde se termina. Vos sabés que días pasados estaba hablando con los chicos del moto de encuentro que se van en Villa Dolores y peleaban por una palabra. Tras la sierra. Tras la sierra. El valle de Tras la sierra. Claro. Mira, porque acá estaban acá los chicos. Claro. Y se fueron porque acá querían que le pusieran otro logo. Ujú. Porque el valle, o sea, el que viene, quiere venir Tras la sierra, que significa brochero, el santo, para los creyentes o no. Claro. Mina Clavero, Bien. que tiene un nombre inventado, Mina Clavero, no tiene una definición. Claro. Panaolma, Nono, son los centros turísticos. ¿Y quién pudo lograr tener un poco más de importancia turística que La Rosa? Villa de las Rosas, sí. ¿Mm? La tuvo. Bueno, Cuando ahí pusieron estabas, el parque, pensabas, el es desde parque el- Pina, perdón, Sí. le pusieron Parque Tras la Sierra. Claro. La gente de allá de Chancaní dicen, nosotros no somos de Tras la Sierra. Claro. Me lo dijeron a mí. ¿Es como de Pocho? Son de Pocho. ¿Pocho? Claro. Ellos se consideran más pochanos que otra cosa. Es que geográficamente me explicaron que después que no lo son. Pero me parece que esto está en transformación y tiene mucho que ver el marketing turístico. Ahí está. Ahí está. Pero, Inmobiliario también. pero hay una. De cómo yo nos lo que- vendemos, ¿no? Yo lo que Exacto. decía es esto, ¿no? Claro, cómo nos vendemos como Tras la Sierra, como Que no idea. está mal tampoco. Yo lo que les preguntaba a ustedes, como qué era Tras la Sierra, porque me da la sensación de que es un poco todo eso. Sí, ¿no? seguro. Y que probablemente pasen muchos años en ser una síntesis. Mis viejos vivieron acá, o sea, si bien habían nacido en Los Hornillos, y mi mamá acá y toda esa historia, pero después se fueron toda su vida, 40 años afuera, volvieron. Y el periodo de vida vivo de mi papá fue desde el 87 hasta el 2003, que se muere, ¿no? 16 años. Y nunca en la vida se le cruzó a nadie, ni en el año 90 ya, o en el 88 o en el 89, mirarlo siquiera con actitud de no sos de acá, ¿no? Yo no lo Y miro, hace yo gente que hace 20 años Son que está vecinos. acá y no deja de ser gente de afuera, quizás por la Y, ¿no? Que se usa. Entonces, Pero, ¿sabes qué? Yo no los escucho a los criollos hablar tanto de gente de fuera como del que... Me parece que tiene una cuestión de cómo te sentís. claro, ¿cómo te sentís cada uno, no? Claro, yo a los que escucho decir somos de fuera, nos dicen de fuera, es a ese. Pero me parece que también pasa por una cuestión de inculturalización, que se llama. Que fue lo que hizo el cura Brochero, precisamente, en la Villa del Tránsito. Y en todo lo que es Tras la Sierra, todo este sector, La Rioja, todo. Él se inculturalizó y fue un paisano más. Claro. Y me parece que quizá ese ejercicio nos está haciendo falta a todos. Si vos ves muchas veces las instituciones, no están gobernados por gente de los pueblos, están gobernando por gente de afuera, cooperativas, municipalidades. Yo, bueno, ahora el intendente de San Javier es del pueblo, el Quique no es de acá. Hay mucha gente que ha tenido poder que ha venido. Y los que han estado antes, por ejemplo, don Enrique Homan, uno de los fundadores de la cooperativa de La Rosa, y siendo protestante fue el que ayudó para que hiciera el nuevo templo. O sea, cada uno tiene historia de los que vienen. Claro. Esta es la última entrada que hago. Ya, y le no, digo yo, Aurelio se quedó con eso y yo también sí vamos cerrando. yo esta es la última entrada que hago. Vos sabés que yo tenía muchos problemas con eso de los nos y que eso. Y un día me puse a observar a mis hijas. Sí. Y se ponían las polleras con esas cosas abajo. Y yo, ay Dios, decía yo.
No, ¿no le decías nada? No le decía nada. Mirá vos, mordía. qué Me trabajo, mordía. ¿eh? Porque a la noche venían las chicas que ya usaban eso, se ponían la minifalda, los zapatitos, y se iban al boliche vestido como las mías. Los chicos solucionaron ese problema. Claro. Se amoldaron a vivir las dos vidas. Y yo creo que vos sos un estereotipo de eso. ¿Me entendés? Se acostumbraron a vivir esas dos vidas. Y nosotros nos matamos con los que éramos de antes, porque ellos venían a ver otra cosa, como dijiste vos. No me toques a mí, yo vivo piola. Ahora se han dado cuenta de una cosa. Cuando hablamos la gente de afuera, que ha venido de afuera, estamos hablando de argentinos, de porteños normalmente, pero no hablamos nada de los hermanos bolivianos. Que hay una comunidad grandísima que ha tomado, por ejemplo, la producción del ladrillo, la ha copado. Sí, son de Juan Pereira. No dijiste que no iba a hablar. No, son de verdad de Juan Pereira. Porque Eso lo dejamos para el próximo capítulo. Qué temón ese, ¿no? Fíjense cómo van nuestras miradas. Al turismo, ¿no? Bueno, y capaz cómo por eso nos hemos lo- estado Lo que mirando, pasa que estamos en la rosa Está y bien nos hemos eso. estado mirando el pupo todo el tiempo. Claro, Ahí tenés. exacto. Y ya Exactamente. están marcando todo lo que es el ladrillo, el centro de Villa Dolores, Las tapias. las tapias. No hay un tapiense que Y tenga bueno, horno. Claro, y bueno, y las Lo que tiendas. pasa, Las tiendas. Las tiendas en el Villa centro Dolores. de Villa Dolores. Hasta la banca paralela de los colombianos tenemos acá. Claro. Vos vas a un banco de la provincia y tenés que sacar fotos satelitales. Va a un todo ese negocio, gente que no. Y bueno, pero eso también. Y bueno, pero y eso mira- no son Nick, ni tampoco no Nick. Y no les. Tenés razón, Mingo, no me he bueno, dado cuenta de eso. pero Tony y Mingo, es decir, esto es lo que de alguna manera esta cuestión de, bueno, qué lindo las rosas, qué lindo el paisaje, qué lindo esto, pero en la situación de convivencia en el valle, el trabajo en turismo es en negro Qué y lindo que sea posiblemente ese valle. el trabajo en los ladrillos es en negro. O sea, todo bien con el turismo, que es una de las industrias más contaminantes, eso lo sabemos, porque abrir allá, cementar acá, estoy hablando del valle. Del micrófono, ¿no? sí. Y en eso digo que tenemos que dejar de Ya no van a fragmentar. contaminar más porque van a poner gas que ahora tenemos para los que- hornos. Así que ya no van a contaminar. Pero me parece necesario, por eso estoy hablando, de que no es en contra del progreso a lo moderno. Me refiero a que sí, loco, hay que poner el gas porque primero yo con mi estructura ya estoy recontrapodrida de la leña y el fuego y qué lindo, qué romántico que es, pero viste, tenés que mantener la salamandra. Digamos, hay cuestiones que tienen que ver con la dinámica cotidiana. Con que nos aburguesamos un poquito. Tiene que ver Estamos con la grandes dinámica también. cotidiana, Claro, pero aparte el eso gas, no le lo o voy a sea, decir, vaca no voy a decir muerta. Si me bueno. escucharon mi vieja cuando era Claro. chico y yo vivía a la salida del pueblo, eso a las 4 o 5 de la tarde había que salir a buscar ramas. Claro. No solamente, Pero, no solamente en para esa época contaminar, no, ni en para esta calentarlo, época. sino para hacer pan, para calentar la famosa Cocinábamos en cocina, queroseno. ¿no? Pero en un esta olor. época, Claro. no sé cuánto se Rubén, te calefaccionan agradezco con gas la natural. invitación. Gracias. Sí, ya tenemos que redondear. Esa redondeamos O todos. sea, pero eso, eso ahí para nos mí es vamos. el valle. Bueno. También, todo esto. Y con eso cerramos. Yo les agradezco, en serio, todos sabíamos que quedaba este tiempo. Un placerazo enorme, un placer enorme. Igualmente. Gracias de vuelta por la invitación. Mingo Castillo, Aurelia Ramallo, Antonio Ligorria. Gracias Nico, gracias León, gracias Leo. A ustedes también, nos encontramos de vuelta la próxima. Gracias por quedarse ahí. Ya saben, pónganle me gusta, suscríbanse, todas las cuestiones que ya han escuchado en otros lados. Y nos vemos la semana que viene. Chau, chau, chau. They're changing for me. Es genial por fin haber tocado fondo, porque ya no se puede bajar mucho más.